La millonaria cerró los ojos a propósito para poner a prueba al padre soltero, y se arrepintió un instante después. Me están robando. Permanecía inmóvil en su enorme casa, fingiendo dormir. Sobre la mesa, a su lado, había un sobre con $8.000 en efectivo. Era una trampa. 2 años atrás, el hombre que amaba le robó 17 millones y desapareció. Desde entonces no confiaba en nadie. Ese día estaba probando a un nuevo trabajador. Si tomaba el dinero, ella sabía qué hacer. Pero él hizo algo que no esperaba, y eso lo cambió todo. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o qué les pareció el relato. Gracias. Elena Volkova yacía en el sofá con los ojos cerrados. La respiración lenta, las manos relajadas. Desde fuera parecía dormida, pero el corazón le latía con tanta fuerza que temía que se oyera. En la mesa de centro, a 2 metros de ella, había un sobre blanco con $8.000 en efectivo, 50 billetes de $160. Los había dejado a propósito de forma descuidada, como si los hubiera olvidado. Era una trampa. Elena escuchaba. Afuera, la lluvia hacía ruido. Dentro, silencio. El reloj de la pared marcaba los segundos. Él debía haber llegado hacía rato. ¿Dónde está?, pensó. El cuerpo se le entumecía. Quería moverse, abrir los ojos, levantarse. Pero no podía. Si entraba y la veía despierta, la prueba fracasaría. Elena contaba los segundos. Se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Se tensó. La puerta se abrió. Pasos suaves, cuidadosos. Despacio, Max, no hagas ruido, se escuchó una voz masculina. Está bien, papá, respondió un niño en susurro. Elena no esperaba que hubiera un niño. En las recomendaciones no se mencionaba. Siguió inmóvil. Los pasos se acercaron y se detuvieron junto al sofá. Una pausa. Elena sintió la mirada sobre ella. Él la observó y luego dijo en voz baja. Max, siéntate aquí, no toques nada. ¿De acuerdo? Los pasos se alejaron. Fue a revisar la casa. Elena yacía escuchando. Él recorría las habitaciones, revisaba los grifos, miraba las tuberías, trabajaba. Luego los pasos regresaron y se detuvieron junto a la mesa donde estaba el sobre. Silencio. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. Ahora lo tomará, pensó. Pero en lugar de eso oyó. Hace frío aquí. El aire acondicionado le da directo. Se escucharon pasos, algo suave cayó sobre su hombro. Una chaqueta. Elena se quedó paralizada. Él la había cubierto. Los pasos se alejaron. Volvió al trabajo. Elena permanecía bajo la chaqueta de un desconocido sin entender qué había pasado. El plan era simple: si tomaba el dinero, llamar a la policía, despedirlo y olvidarlo. Si no, quizá darle una oportunidad. Pero ni siquiera lo había tocado. La había cubierto. Tal vez es astuto, pensó. Entendió que era una prueba. Pero la intuición le decía, no, simplemente hizo lo que creyó correcto. Elena abrió los ojos, se sentó despacio, se quitó la chaqueta y miró el sobre. Seguía en su sitio. Se levantó y fue a la habitación contigua, donde trabajaba el técnico. Estaba junto al fregadero revisando las tuberías. Un hombre alto y delgado, de unos 30 y tantos años. Su chaqueta mojada colgaba del respaldo de una silla. En el suelo, a su lado, estaba sentado un niño de unos 6 años, tranquilo, ordenado, con un libro en las manos. Buenas tardes, dijo Elena. El hombre se dio la vuelta y asintió. Buenas tardes. Perdón por despertarla. No pasa nada. Usted es Caleb Morozov. Sí. Y este es mi hijo, Maxim. Espero que no le moleste. Hoy la guardería está cerrada y no tenía con quién dejarlo. Elena miró al niño. Estaba sentado en silencio, no corría ni hacía ruido, era educado. No me molesta. Caleb asintió y continuó trabajando. Elena lo observaba. Trabajaba concentrado, de forma profesional,
sin distraerse ni charlar, simplemente haciendo su trabajo. Una persona común, pensó ella. Cansado, con un niño. ¿Para qué monté este teatro? Pero la memoria le recordó otro rostro, otro hombre, aquel en quien confió, el que se lo robó todo. 2 años atrás Elena era distinta, abierta, confiada, enamorada. Salía con Denis Kovalev, su socio de negocios. Juntos desarrollaban la empresa, soñaban y hacían planes. Ella le dio acceso total a las finanzas porque lo amaba. Una mañana despertó y él no estaba. El teléfono no respondía. Revisó las cuentas bancarias, vacías. 17 millones de dólares habían desaparecido, y él también. La policía lo buscó durante meses, sin éxito. Se esfumó. Elena se quedó sola con las cuentas vacías, la confianza destruida y una casa enorme que ahora parecía una prisión. Reconstruyó el negocio, volvió a ganar dinero. Pero por dentro algo se rompió. Dejó de permitir que la gente se acercara, a todos los ponía a prueba. El dinero sobre la mesa era su método, simple, cruel, pero efectivo, hasta ese día. Listo, dijo Caleb, secándose las manos. La tubería estaba obstruida. Ya la limpié. No debería haber más problemas. Gracias. ¿Cuánto le debo? $200. Elena sacó la cartera y le entregó los billetes. Caleb los tomó, los contó y los guardó en el bolsillo. Gracias. Si necesita algo más, llame. Llamó a su hijo. Maxim se levantó, guardó con cuidado el libro en la mochila. Se dirigieron hacia la salida. Elena lo siguió con la mirada. No tomó el dinero, pensaba ella. Ni siquiera lo miró. Simplemente me cubrió y se puso a trabajar. Caleb se puso la chaqueta, abrió la puerta, y entonces Elena hizo algo de lo que después se arrepentiría. Espere, dijo. Caleb se volvió. Elena tomó el sobre de la mesa, lo abrió y contó el dinero. Falta dinero, dijo con frialdad. Caleb frunció el ceño. ¿Qué falta? Aquí había $8,000. Quedan 7,900. Caleb palideció. Yo no tomé nada. Usted es la única que estuvo en la casa. No tomé nada, repitió, elevando la voz. Ni siquiera toqué el sobre. Maxim, asustado, se pegó a su padre. Elena lo miró con frialdad. Devuélvame el dinero ahora mismo. No los tengo. No tomé nada. Entonces llamaré a la policía. Caleb se quedó inmóvil y miró a su hijo. El niño lloraba. Por favor, dijo Caleb en voz baja. No lo haga. Yo no tomé nada. Créame. ¿Por qué debería creerle? Caleb guardó silencio y luego se quitó lentamente el anillo del dedo. Era un anillo de boda, sencillo, de oro. Tome esto. Es lo único valioso que tengo. Es el anillo de mi esposa. Murió hace 3 años, pero se lo doy. Solo no llame a la policía. Tengo un hijo. Elena miró el anillo y luego el rostro de Caleb. No mentía. Sus ojos eran sinceros, desesperados. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Pero el miedo fue más fuerte que la razón. Deje el anillo sobre la mesa y váyase. Está despedido. Caleb dejó el anillo, tomó a su hijo de la mano y salió. La puerta se cerró. Elena se quedó sola en la enorme casa, sosteniendo el sobre con el dinero y sintiendo un vacío. Me protegí, pensó. Hice lo correcto. Pero por dentro algo gritaba, no. Entró al despacho, encendió el ordenador y abrió las grabaciones de las cámaras de seguridad. Había cámaras por toda la casa. Rebobinó hasta el momento en que Caleb entró. Observó, entró con su hijo, miró alrededor, se acercó al sofá, la miró a ella y luego al sobre. Extendió la mano, Elena se tensó, pero no tomó el sobre. Solo acomodó una esquina para que no cayera de la mesa. Luego se quitó la chaqueta, la cubrió a ella y se fue a trabajar. No volvió a acercarse a la mesa. Elena adelantó el vídeo. Caleb trabajaba. Maxim estaba sentado en silencio. Nadie tomó el dinero. Elena volvió a contar los billetes.
Despacio, con atención. 8000. Todo estaba en su sitio. Se había equivocado. No, no se había equivocado. Había mentido a propósito, porque tenía miedo de creer que una persona pudiera ser honesta. Elena se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué he hecho? Agarró el teléfono y marcó el número que Caleb le había dado. Sonó. Colgó. Volvió a marcar. Colgó otra vez. Elena lanzó el teléfono sobre la mesa y se levantó, caminando por la habitación. No iba a contestar. Claro que no. Lo acusé de robo, lo obligué a entregar el anillo de su esposa. ¿Por qué habría de responder? Recordó el rostro de Maxim, asustado, llorando. Asusté a un niño por mi miedo. Elena se sentó y apoyó la cabeza en los brazos. Por primera vez en 2 años no sentía miedo, sino vergüenza. Esa noche no pudo dormir. Yacía en la cama mirando el techo, pensando en Caleb, en el anillo que entregó sin dudar, por su hijo. Fui un monstruo, pensaba. Él vino a trabajar, me ayudó, y yo. El teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Encontré la dirección de Caleb Morozov. Como pidió. Elena anotó la dirección. Mañana iría a disculparse y devolvería el anillo, si él se lo permitía. Por la mañana se despertó temprano, sin haber dormido bien. Toda la noche revivió la escena del día anterior, el rostro de Caleb, las lágrimas de Maxim, el anillo sobre la mesa. Se levantó, se vistió, tomó el anillo y el sobre con el dinero, se subió al coche e introdujo la dirección en el navegador. Llegó a las afueras de la ciudad. Edificios antiguos, fachadas descascaradas, parques infantiles con columpios oxidados. Elena se detuvo frente al portal, subió al 5º piso, apartamento 23. Se quedó un momento frente a la puerta, reunió valor y llamó. Silencio. Volvió a llamar. Se oyeron pasos detrás de la puerta. La puerta se abrió con la cadena puesta. Caleb la miró. El rostro cansado, la mirada fría. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted. Por favor. No tengo nada que hablar con usted. Lo sé, pero escúcheme. 5 minutos. Caleb guardó silencio, luego quitó la cadena y abrió la puerta. Pase. El apartamento era diminuto. 2 habitaciones, muebles viejos, pero limpio. En las paredes había dibujos infantiles. En una estantería, una foto de una mujer joven y hermosa, sonriendo. Siéntese, dijo Caleb. Elena se sentó en el sofá. Caleb permaneció de pie. Volví a contar el dinero, empezó ella. Está todo. Los 8000. Usted no tomó nada. Revisé las cámaras y vi que ni siquiera tocó el sobre, solo lo acomodó para que no cayera. Elena sacó el anillo y se lo extendió. Lo siento. Me equivoqué. Caleb tomó el anillo, se lo puso en el dedo y guardó silencio. Sé que las palabras valen poco, continuó Elena, pero de verdad me arrepiento. No debí actuar así. ¿Por qué lo hizo? Preguntó Caleb en voz baja. ¿Por qué mintió? Elena bajó la mirada. Porque tenía miedo. Hace 2 años me traicionaron. La persona en la que confiaba me robó 17 millones y desapareció. Desde entonces no confío en nadie. Pongo a prueba a todos. Su voz temblaba. Dejo dinero a la vista y observo quién lo toma. Es mi forma de protegerme. Caleb escuchaba en silencio. Pero usted no lo tomó. Me cubrió con su chaqueta y se puso a trabajar. Y tuve miedo de que usted fuera real, de que yo tuviera que creer, y no sé hacerlo. Por eso mentí, lo acusé, para no dejarlo acercarse. Silencio. Caleb se sentó frente a ella. ¿Sabe lo que sentí ayer? Preguntó. Estaba dispuesto a entregar el anillo de mi esposa. Lo único que me queda de ella. ¿Para qué? Para que mi hijo no viera cómo se llevaban a su padre la policía. Para que no se quedara solo. Elena sintió un nudo en la garganta. Lo siento. No me importa si lo siente o no, dijo Caleb, levantándose. No quiero trabajar para usted. No quiero tener nada que ver con usted. Váyase. Elena se levantó.
Lo entiendo, pero si alguna vez cambia de opinión. Dejó una tarjeta y el sobre la mesa. Aquí hay 8.000. Como compensación por la humillación. No necesito su dinero. Entonces gástelo en Maxim. Él no tiene la culpa de nada. Elena salió. Se sentó en el coche y apoyó la cabeza sobre el volante. Lo arruiné todo, pensaba. Tiene razón. Soy un monstruo. El teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Reunión a las 10. No lo olvide. Elena miró la hora. Tenía que irse. Arrancó el coche y condujo hacia la oficina, pero sus pensamientos se quedaron en aquel pequeño apartamento. Pasó una semana. Elena intentó olvidar. Trabajaba más de lo habitual, se reunía con clientes, llevaba a cabo negociaciones, pero por las noches, al regresar a la casa vacía, recordaba a Caleb, cómo la cubrió con su chaqueta, cómo entregó el anillo sin dudar, cómo la miró con frialdad antes de cerrar la puerta. Merecía esa mirada, pensaba ella. Una tarde llamaron a la puerta. Elena se sorprendió, no esperaba visitas. Abrió. En el umbral estaban Caleb y Maxim. Buenas noches, dijo él. Buenas. Elena se quedó desconcertada. ¿Ha pasado algo? He pensado en su propuesta de trabajo. ¿Aún busca un técnico? Elena asintió. Sí. Entonces acepto, pero con condiciones. Yo trabajo, usted paga. Sin pruebas, sin mentiras. Si no confía, no me contrate. Elena lo miró. De acuerdo. Sin pruebas. Caleb asintió. ¿Cuándo empiezo? Incluso mañana. Bien, vendré por la mañana. Se dio la vuelta para irse. Caleb, lo llamó Elena. ¿Por qué cambió de opinión? Él se detuvo. Porque necesito un trabajo estable por Maxim, y usted paga bien. La miró con seriedad. Pero eso no significa que confíe en usted. Lo entiendo. Caleb se fue. Elena cerró la puerta y se quedó apoyada en ella. Me dio una oportunidad, pensó. Ahora me toca a mí demostrar que soy digna de confianza. Al día siguiente Caleb llegó por la mañana con herramientas y ropa de trabajo. Maxim se sentó en un rincón con un libro. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Caleb. Elena le mostró la lista: grifos, tuberías, electricidad, pequeñas reparaciones. Trabajo para un mes, o más. Caleb asintió. Me encargo. Comenzó a trabajar. Elena observaba desde un lado. Era un profesional, rápido, preciso, sin movimientos innecesarios. Maxim estaba tranquilo, no corría ni hacía ruido, a veces dibujaba, a veces leía. Elena se acercó a él. Maxim, ¿no te aburres? El niño levantó la cabeza. No, estoy acostumbrado. ¿Con qué frecuencia vas al trabajo con papá? Casi siempre. La guardería es cara. Papá dice, estamos ahorrando. Elena se sentó a su lado. ¿Y qué te gusta hacer? Maxim pensó un momento. Dibujar y leer sobre dinosaurios. ¿De verdad? A mí también me gustaban los dinosaurios cuando era niña. Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad? ¿Cuál es tu favorito? El velociraptor. Es pequeño, pero inteligente. El mío es el triceratops. Empezaron a charlar. Maxim se animó, hablaba de dinosaurios, mostraba sus dibujos. Caleb observaba de reojo. Su expresión se suavizó. Al mediodía Elena preparó sándwiches y sirvió té. Siéntense. Es hora de un descanso. Caleb dudó. No queremos molestar. No molestan. Siéntense. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio. Entonces Maxim preguntó. ¿Usted vive sola en una casa tan grande? Maxim, no te metas en asuntos ajenos, lo reprendió Caleb. No pasa nada, sonrió Elena. Sí, vivo sola. ¿Por qué? Hay muchas habitaciones. Aquí podría vivir una familia grande. Elena pensó un momento. Alguna vez quise una familia grande, pero no pudo ser. Qué pena, dijo Maxim con seriedad.
Estar sola es triste. Elena sintió un pinchazo en el corazón. A veces es triste. Caleb la miró. Algo cambió en su mirada. Se volvió más suave. Los días pasaban. Caleb trabajaba. Maxim se iba acostumbrando a la casa. Elena aprendía a estar cerca, no vigilaba ni controlaba, simplemente estaba. A veces llevaba el almuerzo, a veces ayudaba a Maxim con los dibujos, a veces solo se sentaba cerca trabajando en el portátil. Caleb fue descongelándose poco a poco. No se volvió hablador, pero dejó de ser frío, respondía a las preguntas, a veces incluso bromeaba. Una noche, cuando Maxim se quedó dormido en el sofá, Caleb dijo: «Gracias por no echarnos». Elena levantó la cabeza. ¿Por qué dar las gracias? Por darnos una oportunidad después de lo que pasó. Muchos no lo habrían hecho. Elena se acercó y se sentó frente a él. Debía hacerlo. Me equivoqué. Caleb asintió. Usted dijo que la traicionaron. ¿Qué ocurrió, si no es indiscreción? Elena suspiró. Hace 2 años salía con mi socio. Le di acceso a las cuentas. Un día desapareció junto con 17 millones. Caleb silbó suavemente. Es mucho dinero. Sí. Reconstruí el negocio, volví a ganar dinero, pero por dentro me rompí. Dejé de confiar en la gente. Lo entiendo, dijo Caleb en voz baja. A mí también me traicionaron. No con dinero, pero dolió. Elena lo miró. ¿Qué pasó? Caleb guardó silencio y luego dijo: Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer, fue rápido. No alcancé a hacer muchas cosas. Me quedé solo con Maxim. Tenía 3 años. No sabía cómo ser padre y madre a la vez. Los familiares ayudaron al principio, luego se cansaron y dijeron: arréglatela solo. Miró a su hijo dormido. Me las arreglo, pero es difícil. Elena tocó su mano. Lo hace muy bien. Maxim es un niño feliz. ¿De verdad? Seguro. Es educado, inteligente, bueno. Es mérito suyo. Caleb sonrió. Gracias. Se quedaron sentados en silencio, tomados de la mano. No hablaban de sentimientos, simplemente estaban juntos. Y eso era suficiente. Pasó un mes. La reparación terminó y la casa brillaba. Caleb recogió las herramientas. Todo está listo. Puede revisar. Elena recorrió las habitaciones. Todo estaba perfecto. Un trabajo excelente. Gracias. A usted. Caleb dudó. Entonces, ya no hay más trabajo. Elena lo entendió. Tenía miedo de que fuera el final, de no volver a verse. Caleb, dijo ella, la casa es grande. Siempre habrá algo que arreglar. Y si quiere, puede venir a trabajar o simplemente a visitarnos. Usted y Maxim siempre serán bienvenidos. Caleb la miró. ¿De verdad? De verdad. Al oír la conversación, Maxim corrió hacia ellos. Genial. Entonces volveremos. Elena lo levantó en brazos. Claro, cuando quieran. El niño la abrazó. Caleb los miraba con los ojos húmedos. Gracias, dijo en voz baja. Elena entendió que no le agradecía el trabajo, sino haberles dado un lugar donde podían ser ellos mismos. No hay de qué, respondió. Y por primera vez en 2 años sintió que la casa había dejado de ser una prisión. Se convirtió en un hogar. Tras varias semanas de la presencia diaria de Caleb en su casa, Elena se sorprendió pensando, por primera vez, que esperaba el sonido de sus pasos por la mañana. La casa dejó de sentirse vacía y muerta. Por los pasillos volvieron los sonidos, el ruido de las herramientas, la risa suave de un niño, conversaciones apagadas. Maxim llenaba el espacio con un calor natural. Eso no existía en la casa desde que Elena se había quedado sola. A veces los observaba desde el despacho, sin intervenir. Caleb le explicaba a su hijo cómo apretar los tornillos, porque no debía tocar los cables, porque había que limpiarse las manos antes de coger el martillo. El niño escuchaba con atención. En esas frases cotidianas había más humanidad que en todas sus negociaciones y videoconferencias de los últimos años.
A diferencia de los antiguos empleados, Caleb no se apresuraba, no hablaba de más y nunca pedía adelantos. Trabajaba en silencio y se iba a tiempo, dejando siempre todo limpio. Una tarde, al apagar la iluminación del vestíbulo, Elena vio que Maxim se había quedado dormido en el sofá, usando la chaqueta de su padre como almohada. Caleb lo cubrió con cuidado con una manta y luego, creyendo que Elena ya se había ido, se sentó en el suelo a su lado y se quedó mirándolo largo rato, en silencio. En ese momento, Elena sintió una extraña y casi dolorosa sensación de cercanía. Quiso acercarse y decir algo amable, pero no lo hizo, temiendo romper aquella calma ajena. Un par de días después, se preparaba para ir a la oficina cuando se cruzó con Caleb en el vestíbulo. Llevaba una caja de herramientas. «Voy a la tienda», dijo brevemente. «Comprar una tubería para la cocina. La vieja gotea». «Está bien», respondió ella. «Tome el dinero del cajón de la cocina. Hay un sobre para gastos menores». «No hace falta», rechazó él. «Yo lo pago y luego lo anotamos en el informe». Elena sonrió con ironía. Ni siquiera por una suma pequeña quiere tomar un adelanto. «No quiero volver a demostrar lo evidente», dijo con calma, y se fue hacia la puerta. Esa frase se le quedó grabada. Volver a demostrar lo evidente. Se quedó mirando la puerta tras la cual él había desaparecido y comprendió que aún vivía bajo el dominio de sus propias sospechas. Cada vez que alguien tocaba sus cosas, se tensaba involuntariamente, esperando que algo desapareciera. Esa tarde regresó antes de lo habitual. La casa la recibió en silencio. Sobre la mesa del salón estaba el sobre para gastos menores. Al lado, un recibo firmado por Caleb. «Tuberías, 800. Devuelvo el resto». Los billetes estaban colocados con cuidado. El recibo, grapado a una hoja. Cada gesto era preciso, ordenado. De pronto, Elena sintió vergüenza por aquel día del sobre con 8.000. Recordó cómo lo acusó, cómo lo miró desde arriba con frialdad y arrogancia. Ahora todo le parecía ajeno, como si lo hubiera hecho otra persona, no ella. A la mañana siguiente se decidió. Caleb lo llamó cuando llegó. «¿Puede darme un minuto?» «Claro. Quiero contratarlo oficialmente, no como técnico temporal, sino como encargado de la casa. Con sueldo fijo, vacaciones y seguro médico». Él se sorprendió. «¿Para qué necesita eso? Es más sencillo pagar por trabajo hecho. No quiero que cambie. Quiero que usted y Maxim estén tranquilos. No es caridad. Usted trabaja muy bien». Caleb la miró a los ojos. «Lo pensaré». Lo pensó un par de días y aceptó. Poco a poco empezaron a hablar, ya no solo de reparaciones. Durante la cena hablaban de libros, de la infancia, de lo difícil que es volver a confiar después de una traición. «Seguro piensa que estoy loca con todas mis pruebas», dijo Elena una noche. «No», respondió Caleb. «Creo que simplemente tiene miedo. Yo pasé por eso. Después de la muerte de su esposa no dejaba que nadie se acercara a Maxim. Sentía que si perdía a alguien más, no lo soportaría. Pero luego comprendió que su hijo también empezaría a tener miedo. Los niños necesitan ver que los adultos saben perdonar». Elena guardó silencio. Sus palabras dieron justo en la herida. «No sé perdonar», dijo ella en voz baja. «Aprenderá. Lo principal es querer hacerlo». Pasó un mes. Una noche, cuando Elena regresaba a casa, empezó un fuerte aguacero y llegó completamente empapada. En la puerta la recibió Maxim con una toalla. «Papá dijo que se mojaría». «Tome». Ella se rió y tomó la toalla. «Gracias, héroe. Papá dice que ayudar a los demás es algo normal». Más tarde, al pasar junto al sofá, vio a Caleb leyendo un libro a su hijo. Se había quedado dormido a su lado. De pronto, Elena sintió que algo se movía dentro de ella. La casa que durante 2 años le había parecido muerta, había vuelto a la vida. No eran las paredes las que respiraban, sino las personas. Decidió retirar las cámaras sin avisar.
Simplemente, una mañana llamó a un técnico y ordenó desmontar todos los dispositivos, incluso los que solo ella conocía. Caleb la sorprendió en pleno proceso. ¿Decidió cambiar el sistema de seguridad? No. Decidí intentar vivir sin vigilancia. Es otra prueba. Esta vez para mí. Él asintió sin decir nada. Pero esa noche Elena notó que sonreía un poco más. Unos días después se estropeó la alarma del garaje. Por costumbre, Elena miró el monitor del sistema de respaldo que aún funcionaba. En la pantalla estaban Caleb y Maxim arreglando la cerradura del portón. El niño sostenía una linterna. Caleb no sabía que esa cámara seguía activa. Entonces Elena lo vio. Maxim sacó del bolsillo una pequeña navaja plegable y brillante, la miró y luego la volvió a guardar. Caleb se inclinó y le dijo algo en voz baja. El niño se avergonzó y le entregó la navaja a su padre. Él la guardó en una caja y dijo: «En casa ajena no se toma nada, ni siquiera un juguete». «¿Entiendes?» «Entiendo», respondió el hijo. Elena apagó la grabación y se quedó sentada un largo rato. Eso era lo que había buscado toda su vida, la confirmación de que la honestidad no depende ni del dinero ni del dolor. Por fin confió en ambos. Esa noche llamó a Caleb a la cocina. «Vi cómo educa a su hijo», dijo. «Y se lo agradezco. Me enseñó algo que ninguno de mis psicólogos pudo». «¿Qué cosa?» «Que la fe en una persona vale más que cualquier suma, incluso 17 millones. Él bajó la mirada, incómodo. «Yo solo vivo como sé». «Precisamente por eso», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento viva». El silencio se instaló entre ellos, tranquilo, sin inquietud. «Elena», dijo finalmente, «eres una buena persona, solo que te has protegido demasiado tiempo». Ella suspiró. Parecía que ya no era necesaria la protección. Al día siguiente, fue a la notaría y eliminó del testamento la cláusula sobre verificar la confianza de futuros empleados y socios, ese punto que había permanecido tanto tiempo en los documentos. Ahora decidió confiar simplemente, sin papeles. De vuelta en casa, miró largo rato las cámaras desmontadas del techo, en la caja. Pensó que tal vez se las daría a Caleb. Podrían servir para reparar algo. Luego tomó el primer dispositivo, abrió la ventana y lo arrojó al contenedor de basura. «Listo», se dijo en voz alta. «Basta de ver el mundo a través de un lente». Y por primera vez en mucho tiempo, respiró con facilidad. Por la noche, durante la cena, Maxim contaba cómo había dibujado en la escuela una casa con grandes ventanas. «¿Es nuestra casa?», preguntó Elena. «No», respondió el niño, «es la tuya, la que ahora se puede habitar». Ella sonrió. Caleb también. Elena sintió como el calor de las palabras del niño se extendía lentamente dentro de ella. Pudo soltar el pasado, y por primera vez en 2 años no quería contar dinero ni revisar cámaras. Simplemente estaba sentada con ellos en la mesa, y eso era suficiente. La primavera llegó inesperadamente rápido. El sol se filtraba a través de las paredes de cristal del salón, y el polvo en los rayos parecía aire vivo, no suciedad. Durante el invierno, Elena se había acostumbrado a que en su casa ya no solo hubiera silencio. Ahora reían, discutían, a veces incluso lloraban. Voces vivas, sin las cuales antes el silencio era insoportable. Caleb prácticamente se había convertido en parte de ese espacio. No solo reparaba, sino que creaba comodidad, de la que Elena antes ni se había dado cuenta. Colocaba cuidadosamente las tazas, sacaba los juguetes del suelo, traía a casa una vieja guitarra. Y Maxim cambió por completo el sentido de esa casa. Todo lo que antes parecía superfluo, ahora era necesario. Las habitaciones enormes dejaron de estar vacías, las escaleras de frías. En los peldaños quedaron huellas de pasos infantiles y marcas de pequeñas manos, y en las ventanas aparecieron dibujos con rotuladores. Sol, Cáritas, dinosaurios. Elena no se enojaba, incluso se alegraba. Cada mancha, cada marca en la pared era prueba de que la casa volvía a estar viva.
A veces por la mañana escuchaba a Caleb preparando el desayuno, silencioso, cuidadoso, para no despertarla. Maxime estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando los cereales en el tazón. «Mamá, mira», gritó un día al ver a Elena desde la escalera. Elena se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Caleb se sonrojó. «Max, habíamos quedado en eso». «¿Qué?», preguntó sorprendido el niño. «Ella es como una mamá». Elena lo abrazó, sin decir nada. Dentro, todo estaba tranquilo y cálido. Maxime no necesitaba explicaciones sobre formalidades. Simplemente sentía que estaba seguro, y lo decía tal cual. Caleb, después de eso, evitó mirarla durante un tiempo, como si temiera haber dicho algo de más a través del hijo. Se acercaban lentamente, casi sin darse cuenta, sin frases grandilocuentes, sin confesiones, solo con hechos. Él reemplazó la seguridad, trajo nuevas ferraduras. Ahora todo estaba bajo control por si acaso. Ella pedía los alimentos para su casa, sin preguntar si era necesario. Una tarde, Caleb quiso devolverle dinero. Elena dijo entonces: «No es caridad, Caleb. Ahora no somos extraños». Él la miró atentamente. «¿Y quiénes somos?» «No lo sé», respondió ella, «pero ya no nos sentimos extraños, ¿verdad?» No dijo nada, pero al día siguiente dejó en la cocina una taza clara con la inscripción: «Para la dueña que arregla todo por dentro». Elena se sorprendía cada vez más esperando la tarde, esperando a que Maxime regresara de la escuela con un nuevo dibujo. Esperando que Caleb entrara en silencio y comenzara a trabajar con sus herramientas como siempre. Esperando el aroma del té caliente, las conversaciones sobre nada. Y, sin embargo, aún quedaban rastros del antiguo miedo en ella. A veces, por la noche, se levantaba y recorría la casa solo para asegurarse de que todo estaba en su lugar. No le asustaban los ladrones ni las sombras, sino la idea de que todo podría desaparecer, que un día despertaría y la casa volvería a estar vacía. Una tarde de domingo, Caleb llegó tarde. Su rostro cansado, las manos polvorientas. «Hubo un lío en el almacén», explicó. «Todo el día organizando». Elena vio cómo Maxime se aferraba a él, temiendo que su padre se fuera otra vez. «¿Por qué no dijiste que te retrasarías?», preguntó ella, cuando el niño ya dormía. No quería preocupar. «Ustedes no tienen por qué esperar», dijo él. Esa palabra, «no tienen por qué», la tocó. Caleb no esperaba porque debía, solo me preocupaba. Él la miró atentamente. Aún le costaba acostumbrarse a que alguien se preocupara por ellos. Ella tocó su mano. «Acostúmbrate». En primavera, Elena invitó a Maxime y Caleb a quedarse en su casa mientras su apartamento estaba supuestamente inundado. En realidad no había inundación, solo quería que se quedaran más tiempo. Los primeros días Caleb se resistió, luego cedió. Poco a poco todo se volvió simple y natural. Cenas compartidas, películas en casa, salidas al parque los sábados. Maxime se adaptó rápidamente. Por la tarde le traía dibujos y mostraba sus inventos de construcción, y un día dijo: «Elena, cuando ríes, tus ojos son amables». Esa simple frase la hizo llorar. El niño vio en ella algo que ella misma no notaba, algo que finalmente dejó de estar encerrado. Un día nublado, Caleb se fue por asuntos. Elena quedó con Maxime. El niño jugaba en el patio y de repente perdió su pelota de goma favorita. El viento la arrastró detrás de la cerca. «¡Rápido!», gritó Maxime y corrió. Ella salió tras él y vio un coche frenar bruscamente en la calle. El conductor pisó los frenos de golpe. El niño estaba a unos metros, asustado, con la pelota en las manos. Elena corrió, lo abrazó, lo sostuvo contra sí, sin poder contener la ternura. «Nunca, ¿entendido? Nunca salgas corriendo a la calle, aunque parezca que no hay nadie». El niño rompió a llorar. Elena lo sostuvo, sin intentar calmarlo. Luego simplemente la llevó a casa, sirviendo chocolate caliente. Cuando Caleb regresó por la noche, el niño ya dormía.
Elena le contó lo que había sucedido, temblando como si fuera su culpa. Caleb escuchó, se acercó y tocó su hombro. Gracias por protegerlo. Ella no respondió, solo por primera vez en muchos años se permitió apoyarse en un hombro ajeno. A la mañana siguiente, Maxim le trajo un dibujo. En la hoja había 3 personas, un hombre alto, una mujer de cabello largo y un niño. ¿Quiénes son?, preguntó ella. Somos nosotros, respondió Maxim. Solo papá, yo y tú. No pudo contestar, un nudo en la garganta se lo impedía. Así pasó el verano. Todo se volvió cotidiano, desayunos juntos, conversaciones. Elena comenzó a trabajar menos y abrió un taller en una de las habitaciones, dibujando junto a Maxim. Caleb bromeaba, pronto la casa estaría llena de nuevas habitaciones, para la risa, para la comida y para la confianza. Una noche, cuando el niño ya dormía, Elena preguntó, Caleb, ¿alguna vez has pensado en empezar de nuevo? No solo el trabajo, sino la vida. Él asintió cada día, sin saber por dónde empezar. Ahora la miró. Ahora lo sé. El silencio entre ellos era casi palpable. Elena levantó la vista. Él se acercó, pero no tocó. La pausa duró una eternidad. Ella dio un paso y todo lo que se había destruido hace 2 años ya no parecía tan terrible. La vida volvió a su cauce sencillo. Por las mañanas, Elena acompañaba a Maxim a la escuela y luego iba a la oficina. Por la noche, los 3 cocinaban juntos. A veces la casa estaba desordenada, juguetes en el suelo, harina en la encimera, agua en el piso. Antes eso la irritaría, ahora la tranquilizaba. La casa volvía a vivir. Una noche se prepararon para cenar en el patio. Caleb encendía las lámparas, Elena acomodaba los platos y Maxim moldeaba figuras de pan. Es extraño, dijo ella, viendo cómo el viento movía las cortinas. Durante tantos años temí que alguien me traicionara de nuevo. Y resultó que lo más aterrador era no confiar en nadie. Caleb asintió. La traición puede ser una lección. Si después de eso queda fuerza para amar, no has perdido. Elena sonrió. Entonces finalmente gané. Cenaron hasta que oscureció. Después, Maxim se durmió en los columpios mientras Elena y Caleb se sentaban juntos en silencio, escuchando el aire nocturno. ¿La casa estaba viva?, preguntó ella. Gracias a ustedes. No, respondió él. Gracias a ustedes. Solo abrieron la puerta de nuevo. Esa noche, sola, Elena subió a la ventana. Desde abajo llegaba la suave respiración del niño en el sofá y el valiente Caleb. Miró las estrellas, que hacía tiempo había dejado de notar, y pensó, quizá por la confianza se paga con dolor, pero es lo que hace que la vida sea verdadera. Cubrió a ambos con una manta, apagó la luz y dijo en voz baja, gracias por devolverme mi casa. El otoño fue cálido. Las hojas en el patio estaban como alfombras rojizas. El aire olía a manzanas y pan recién horneado. Cada mañana comenzaba igual. Maxim se preparaba para la escuela, Caleb servía café y Elena abría el portátil en la gran mesa de madera del salón. Lo que antes parecía rutina, ahora se percibía como vida. Vida con alguien cerca, donde la mañana se convierte en sensación, no en tiempo. Una tarde, cuando Elena se dio cuenta de que el otoño había llegado, Caleb propuso, vamos al campo este fin de semana. Maxim sueña con pescar desde hace tiempo. Elena lo miró y de repente pensó que por primera vez en muchos años escuchaba en la voz de un hombre no órdenes ni frialdad, sino una simple invitación. Vamos juntos. Vamos, dijo ella. No como jefa y trabajador, sino como familia. Él sonrió. Era la primera vez que ella pronunciaba la palabra familia. La pesca fue divertida, mojados, con aparejos torpes y con un Maxim feliz que atrapó un pequeño pez y corría por la orilla como si hubiera pescado un pez dorado. Elena, riendo, grababa todo con su teléfono. Cuando el sol se puso, los 3 se sentaron junto al fuego. Caleb en silencio, con su taza de té caliente, y Elena mirando las llamas,
pensando que ese fuego reflejaba mágicamente sus sentimientos. Tranquilo, constante, sin destellos ni apagarse. ¿Alguna vez creíste en milagros?, preguntó Caleb. No, respondió ella, hasta darse cuenta de que los milagros son simplemente personas que no temiste a tiempo. Él la miró, y eso fue suficiente, ninguna palabra más era necesaria. Todo en casa se desenvolvía naturalmente, como si siempre hubiera sido así. Maxim hacía la tarea en el escritorio del estudio, y Elena se sorprendía de cómo el niño interior se había vuelto cercano. Se encontraba deseando protegerlo, abrazarlo, preguntar si había comido o si estaba abrigado. Ella, mujer que durante 2 años temió dejar acercar a alguien, ahora aceptaba la respiración ajena junto a ella sin tensión. Por las noches, cuando Caleb montaba estanterías nuevas hasta tarde, encendía la radio y Elena se sentaba cerca con su taza de té. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era su lenguaje común. A principios de noviembre, el pasado irrumpió de nuevo. Recibió una carta del banco, ofreciendo comprar su parte en la antigua empresa, donde comenzó la traición. Al final estaba firmado por Denis Kovalev. Lo habían buscado durante 2 años, luego desapareció el rastro. Ahora el banco informaba que supuestamente había vuelto al país y buscaba un inversor para adquirir el viejo activo. Elena se quedó mirando la pantalla, con algo antiguo en el pecho, temblando las manos, esa sensación de traición cuando estás indefenso. Caleb entró, vio su rostro pálido. ¿Qué pasó? Ella giró la pantalla hacia él. Regresó. Caleb guardó silencio y luego dijo suavemente: ¿Qué quieres hacer? No sé. Todo me dice, responde, reúnete, demuestra, pero ¿para qué? Es un extraño, y yo finalmente estoy viva. Él asintió. No vale la pena volver a lo que ya murió. Elena reflexionó toda la noche y por la mañana escribió una breve carta. No me interesa. Todo lo que era mío ya lo recuperé y borré la carta. Una semana después, Caleb notó que Elena imprimía algunos papeles en la cocina. ¿Qué es esto?, preguntó ella con calma. ¿Un testamento? Decidí rehacer todo. Él se sorprendió. Habla como si fueras a... No, sonrió ella. Al contrario, quiero vivir con honestidad. Todo ya estaba distribuido entre fondos y proyectos, y ahora la mitad está a nombre de Maxim. Caleb guardó silencio. ¿Por qué esto es necesario? No por dinero, Caleb. Quiero estar segura de que el niño que me devolvió el sentido nunca estará solo. Él la miró largo tiempo, sin saber qué decir. No te imaginas lo que has hecho. Sí me imagino. Estoy aprendiendo a confiar de verdad, sin pruebas, sin miedos. Por la tarde, Maxim encontró los papeles sobre la mesa y preguntó: ¿Qué es esto? Solo documentos importantes, respondió Elena. Aquí dice que si algo me pasara, aún estarás seguro. ¿Y por qué pensaste en esto? Porque te quiero a ti y a tu papá. Él sonrió. Yo pensaba que los adultos no hablaban así de sencillo. Ella se rió. A veces los adultos también pueden. La vida transcurría tranquila. El otoño daba paso al invierno. Afuera caía la primera nieve. Un día, Elena se dio cuenta de que ya no cerraba la puerta principal con doble llave, la dejaba solo con el pestillo. No porque olvidara, sino porque ya no tenía miedo. Caleb empezó a llegar a casa no como un invitado con herramientas, sino como alguien cuyo voz sonaba natural en esas paredes. Una noche, cuando Maxim ya dormía, dijo: Elena, ¿estás segura de que no te arrepentirás de ese testamento? La gente hablará. Aprovechó, engañó. Que hablen, respondió ella. Antes vivía por palabras ajenas, ahora por mis actos. Él la miró, se acercó. Y si alguna vez fallo, elegiré perdonar. Tras esas palabras, ella lo besó por primera vez, sin miedo, sin dudas. En invierno volvieron al lugar donde se habían conocido por primera vez, a la vieja parada de autobús. Todo había cambiado, nuevos bancos, publicidad reciente, una tienda cerca. Aquí todo se derrumbó alguna vez,
dijo ella en voz baja, pero tal vez para poder reconstruirlo. Caleb sonrió. Sucede. A veces hay que llegar a cero para valorar todo lo demás. Ella asintió. Comprendió que los 8.000 no siempre son dinero, a veces son confianza perdida y reencontrada. Maxim los miraba intentando entender las conversaciones de adultos y de pronto dijo: ¿Puedo sacarles una foto? Hizo la foto con el teléfono. Aparecían juntos, tomados de la mano. Gente común, sin riquezas ni ostentación, pero con esa calma que no se compra. Por la noche, viendo la foto en casa, Elena pensó que su historia podría haber terminado aquel día en que fingía dormir sobre el sofá, protegiendo el sobre con los $8.000. Pero la vida le dio una segunda oportunidad, y ahora, sentada junto a Caleb y Maxim, sabía que no la desaprovecharía. La casa brillaba con la luz suave de las lámparas, olía a vino especiado y pan. Afuera, la nieve caía lentamente. «Sabes», dijo Elena sirviendo té, «comprendí que confiar no es estar seguro de que no te mentirán. Es estar dispuesto a seguir adelante aunque te mientan». Caleb la abrazó. «Entonces hiciste la elección correcta». Más tarde, al acostar a Maxim, le preguntó: «Elena, ¿puedo, cuando crezca, contarle a todos que tengo 2 apellidos? ¿Para qué? Porque ahora tengo 2 padres». Ella no respondió, solo asintió y le besó la cabeza. Al salir de la habitación, Caleb la esperaba en la puerta. Se abrazaron en silencio. Esa noche, recostada junto a él, Elena miraba la nieve caer y pensaba: por la confianza siempre se paga con tiempo, dolor, miedo. Pero vale la pena si al final hay alguien cerca a quien puedas mirar y decir simplemente: confío en ti. Abajo, en la acogedora casa, el reloj hacía tic-tac suavemente. Elena cerró los ojos y, por primera vez en 3 años, durmió tranquila, sin ansiedad ni desconfianza. La casa respiraba con ella, y en algún rincón de su mente surgió un pensamiento simple: a veces, al intentar protegerse, construyes muros. Pero basta con abrir la puerta y detrás de ella está la vida que tanto temías. Tu vida verdadera.